que es la fisiología del ejercicio. ¿Ya? Es decir, no es homologable alguien que tenga fisiología del ejercicio con lo que le puede pasar a una persona que esté enferma o efectivamente a la persona normal, porque son áreas completamente distintas. Es decir, cuando yo hago algún tipo de actividad física y lo primero que hago es esencialmente aumentar mi temperatura corporal. ¿Ya? Empiezo a sudar. Normalmente mi temperatura debiese ser más o menos 36 grados de temperatura, o 37 grados de temperatura. Sin embargo, cuando hago actividad física, lo que hace el organismo busca diferentes tipos de mecanismos para mantener mi temperatura corporal dentro de este límite. Por eso es que yo puedo estar corriendo, corriendo, ¿cómo se llama? A las 3 de la tarde por acá de Coquimbo a La Serena, pero no aumentar demasiado mi temperatura corporal porque la tiene que mantener dentro de ciertos límites. Porque nuestro organismo en general es bastante sensible. Es decir, 36 grados de temperatura basal. Si tengo 37, un grado más, me siento un poco incómodo. Si tengo 38 grados de temperatura, tengo fiebre. Con 39 grados de temperatura ya la cosa se está complicando. Si tengo 40 grados de temperatura, hay una emergencia médica y hay que llevarlo a la persona inmediatamente a la posta, al hospital, a donde sea, pero hay que bajar la temperatura a como de lugar. Es decir, nuestro organismo en general es tan sensible que con solamente 4 grados de temperatura se provoca inmediatamente un desequilibrio total y nuestro organismo colapsa. Lo que hace el organismo en general es precisamente mantener estos dos rangos de movimiento. Ahora, pero si esta persona que está enferma hace actividad física, ya no cabe en la fisiología, no cabe en la fisiología del deporte, ni cabe su conocimiento en la fisiopatología. Existe otra rama que se denomina fisiología clínica del ejercicio. ¿Qué le pasa a esta persona que tiene un riñón menos y que además nosotros decimos que el ejercicio físico es el más adecuado para ella? ¿Qué le pasa a una persona que tiene hipertensión arterial, un niño que tiene diabetes, que hace actividad física? Porque el conocimiento que tiene el médico es fisiología normal, fisiopatología. El que tiene un profesor de educación física, fisiología normal, fisiología del ejercicio. Y esta otra área del conocimiento de fisiología clínica del ejercicio es lo que efectivamente es necesario que una persona conozca para decir, esto es lo que tiene que hacer un diabético, un hipertenso, un cardiópata, etcétera, etcétera. Así vamos a hablar con eso. Pero vamos a lo que nos convoca. Biomecánica en general. Vamos a comenzar hablando esencialmente de lo que es la biomecánica de la columna vertebral, porque esencialmente es lo que en el mundo de la sobrecarga, en el mundo de las pesas, ¿ya? Habitualmente es lo que soporta prácticamente todo. La columna vertebral está formada esencialmente por vértebras. Son esencialmente 7 vértebras cervicales que en este caso están en verde. Son 12 vértebras torácicas o dorsales que están en naranjo y 5 vértebras lumbares que en este caso están en color rosado. Luego continúa todo esto con el sacro, ¿ya? El sacro y el coxis, que están en este caso pintados de azul, ¿ya? Vértebras que están completamente fusionadas. Todas estas a su vez presentan emergencia de raíces nerviosas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si en alguna oportunidad me lesiono una de estas vértebras, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente de la forma un poco más, en forma más detallada, normalmente lo que va a afectar es todo el trayecto de esta raíz nerviosa. Por eso es que cuando las personas tienen, por ejemplo, una hernia, L4, L5, ¡pop!, y quedan imposibilidades de seguir caminando. Díganme. Si no, si yo tengo... Tiene una hernia. Exactamente. Entonces, habitualmente cuando piensa, ¡pop!, ahí, y uno queda ahí con falta de fuerza y falta de movilidad, porque estas raíces nerviosas lo que llevan son información motriz y sensación, y una información motriz y una información de sensibilidad. Por eso es que las personas tienen falta de fuerza y sienten un hormigueo prácticamente en la extremidad. Las hernias pueden darse esencialmente a nivel lumbar y a nivel cervical. Esos son los sitios en los cuales predominantemente ocurren las hernias. Sin embargo, en biología uno nunca dice acá no pasa,
porque en biología puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Existen hernias a nivel torácico, pero son las menos, ¿ya? Yo incluso, hasta hace unos 2 años atrás, yo decía, no se da la vértebra dorsal, hasta que finalmente encontré un estudio donde aparecía una cantidad importante de hernias que se producían a nivel dorsal. Y yo siempre pensé que no se producía porque esencialmente es una zona de la columna que es bastante rígida, básicamente porque, no me voy a caer, está la parrilla costal. Por lo tanto, tiene mucha menos movilidad. Todo lo que está sobre la parrilla costal, la zona cervical, tiene mucha movilidad, por lo tanto, uno puede mover el cuello en diferentes direcciones, etcétera, etcétera. Pero acá en columna pasa exactamente lo mismo que pasa en ingeniería. Mientras más móvil es un segmento, ¿ya? Más inestable es. Y si es más inestable, la probabilidad de lesionarse también aumenta considerablemente. Pero junto con la parrilla costal, por debajo, estaría la zona lumbar. Y es aquí habitualmente donde se establece la mayoría de las lesiones, que normalmente se denominan hernias, y el paso previo es una discopatía. La columna en general es una cadena cinética articulada que, como he comentado, presenta 24 vértebras móviles, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 vértebras lumbares, 9 a 10 vértebras fusionales que forman parte del sacro y el coxis, que sería esta zona, ¿ya? Y presenta dos elementos que son importantísimos: los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y en medio aparece lo que se denominan los discos intervertebrales. Cuando se produce una hernia, es el disco el que se lesiona, ¿ya? Ahora, pero además presenta la siguiente particularidad. Esencialmente, la columna vertebral es bastante flexible, pero en algunas oportunidades se vuelve bastante rígida, dependiendo esencialmente del tipo de solicitación en la cual uno someta a la columna. Es decir, puede ser tan flexible como este saltador de saltos ornamentales, pero también puede ser lo suficientemente rígida cuando uno va a hacer una sentadilla y le coloca 150 kilos. ¡Pum! Tiene que ser lo suficientemente firme. La normalidad nos dice lo siguiente: en un plano frontal posterior, la columna debiese ser completamente recta, así. Sin embargo, en un plano sagital debiese tener una serie de curvaturas. Una curvatura lordótica cervical, lordótica lumbar y sifótica a nivel dorsal. Eso debiese ser la normalidad. Cuando esto no está alineado completamente, hablamos de una escoliosis, ¿ya? Pero además se da la siguiente particularidad, que esto puede estar aumentado, una hiperlordosis, esto puede estar aumentado, una sifosis, ¿ya? Una jiba. Y el anterior también puede estar alterado cuando la persona presenta una proyección anterior de cabeza y cuello. Ahora, ¿qué es lo importante de todas estas alteraciones? Que lógicamente cuando una persona presenta algún tipo de alteración en la columna, la probabilidad de que esta persona se lesione o presente alguna molestia, cuando la somete a algún tipo de sobrecarga, la verdad de las cosas es que aumenta. Es decir, imagínense que esta persona va al gimnasio y tiene una escoliosis, y además tiene las piernas delgadas. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener, ¿cómo se llama? Quiero tener las piernas un poco más gruesas porque me da no sé qué, ir a la playa o por cualquier tema. Perfecto. Vamos a hacer sentadilla porque la sentadilla es el mejor ejercicio. Estoy sobrecargando la estructura que presenta algún tipo de infección y la probabilidad de que esta persona empiece a sufrir de dolores de columna o de cadera aumenta considerablemente. Y esto que parece así como tan obvio, la verdad de las cosas es que ya no es tan obvio. Les cuento. La historia que ahora es optativa, ustedes saben que es optativa, ¿ya? El niño en tercer y cuarto medio puede elegir o no estudiar historia, y puede o no elegir si hace o no educación física. Son los dos grandes temas que hubo el primer semestre de este año. Las protestas que hubieron en Santiago básicamente fue precisamente por lo mismo, porque la gente decía la historia no podía morir porque o si no las personas van a repetir los mismos errores del pasado.
y educación física, dejarlo optativo en una sociedad de que es inherentemente sedentaria, considerando además que nosotros somos absolutamente, o sea, nuestra población en general es una de las más obesas de Sudamérica. La verdad de las cosas es que no es lo más adecuado. Normalmente le digo a mis alumnos, aquí se establecen dos tipos de situaciones que son bastante extrañas. Por una parte, nuestro organismo está hecho para el movimiento, pero por otra parte, cuando mi vida aumenta mi estándar de vida, es cuando menos actividad física realizo. ¿Ya? Me explico. Cuando yo no me muevo, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Atrofia muscular. Si no me muevo, mi capacidad cardiopulmonar va a ir disminuyendo. Si no me muevo, todos mis sistemas en general van a disminuir, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante el ejercicio. Sin embargo, cuando yo empiezo a ganar un poco más de dinero, ¿qué es lo primero que hago? Esencialmente ya no camino una distancia muy importante, sino que pago un sistema de transporte, ¿ya? Y si de aquí existiera un riel mecánico que nos llevara, no sé, a cualquier parte, lo más probable es que todos nos subiríamos, porque tenemos la tendencia a hacer menos cosas. Cuando uno piensa en sus vacaciones, ya me voy a ir 7 días de vacaciones, habitualmente el panorama soñado, estar tendido al sol, haciendo esto, tomando un juguito a lo mejor, ¿ya? Tengo una tendencia a no hacer nada, pero mi organismo está hecho por el movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volviendo a este tema, la historia, o sea, una de las ventajas de ser un profesor de educación física viejo como yo, les puedo decir de que antiguamente dentro de las mallas curriculares de educación física existía la asignatura que era evaluación postural. Por lo tanto, el profesor de educación física a todos los niños les hacía una evaluación postural, perfecto, ya tiene que ir al traumatólogo porque tiene una escoliosis, tiene pie plano, tiene que ir al traumatólogo y él los derivaba. Eso se sacó de las mallas curriculares. Alguien decidió que no era función, no era claro, no era una labor del profesor hacer esta detección, porque esa detección la hacían los kinesiólogos, ¿ya? Hasta ahí el cuento iba bien, hasta que esencialmente cuando uno lo analiza, dice, pero aquí falta algo. ¿Qué falta? No hay kinesiólogos en los colegios. ¿Quién lo va a detectar? Punto 1. Y punto 2, cuando los niños esencialmente están pequeños y se les lleva un control sano, y el control sano no incluye evaluación postural. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hace el médico? Oculta corazón, oculta pulmones y le pregunta a la familia si el niño ha estado sano o le ha pasado algo. No, no ha pasado nada, perfecto, corazón, pulmones, está bien. Y a lo más, pero así ya cuando está sobrando el tiempo incluso, lo peso y lo mido, ya, perfecto, está con sobrepeso, etcétera, etcétera, y listo. O está dentro del peso normal y nada más. Y la evaluación postural no la hace nadie. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esencialmente, como no la hace nadie, las formas de corrección tampoco las hace nadie. Si yo no sé que estoy alterado, no tengo ninguna solución, ¿ya? Y esto pasa a tal nivel que incluso en los gimnasios las personas no le hacen evaluación postural tampoco. Y si no le hacen evaluación postural, considero que todo el mundo está normal, está bien. Pero no todo el mundo está normal y está bien. Es decir, si una persona tiene una pequeña escoliosis, como les repito, y lo hago hacer una sentadilla o un ejercicio con una carga axial. Las cargas axiales son las que van directas sobre la columna, ¿ya? Carga axial sería una sentadilla, carga axial sería un press de hombro, ¿ya? Que cae directamente el peso sobre la columna. Si una persona presenta una escoliosis y recibe como indicación, ¿sabes qué? Vamos a hacer un par de ejercicios de press de hombro, pero hagámoslo con barra mejor, ¿ya? Lo más probable es que la persona termine con más dolores de columna más que dolores de hombro. Es el detallito, ¿ya? Entonces, esencialmente, una vértebra es esto.
cuerpo vertebral, y en las partes de los lados estarían apófisis espinosa. La apófisis espinosa es lo que nosotros tocamos a una persona cuando está en una situación sedente o de pie. Lo que yo estoy tocando, eso es la apófisis espinosa, ¿ya? ¿Qué sería esto? Y lógicamente yo voy tocando la apófisis espinosa y ahí básicamente podría llegar a detectar si tienen algún tipo de desviación. Y a los lados tenemos la siguiente particularidad. Todas las vértebras no son iguales, sino que dependiendo de la región presentan ciertas características. A nivel cervical son mucho más pequeñas, a nivel dorsal un poco mayores y a nivel lumbar ya son mucho más gruesas porque están soportando un poco más el peso de la columna. Y acá un elemento importante. Aquí se hizo un corte de una columna. ¿Y qué es lo que podemos observar? Esencialmente que tiene ligamentos. Ligamento en la parte posterior, ¿ya? Ligamento supraespinoso, este es el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, ¿ya? Y el vertebral común posterior. Y en la parte de adelante hay solamente un ligamento, que es el ligamento longitudinal anterior. Es decir, la cantidad de ligamentos que tiene la columna no es proporcional en la parte anterior como en la parte posterior. En la parte anterior tiene solamente un ligamento y en la parte posterior tiene por lo menos 1, 2, 3, 4 ligamentos, ¿ya? Que lo están sosteniendo. ¿Qué es esto? Ligamento longitudinal común posterior, amarillo, capsular, interespinoso y supraespinoso. Está en la parte posterior. Y en la parte anterior está solamente el ligamento longitudinal común anterior. ¿Por qué? Básicamente, ya que cuando la persona realiza un movimiento de hiperextensión de columna, llevo la columna hacia atrás, normalmente yo no puedo seguir tirando la columna hacia atrás porque las apófisis espinosas empiezan a chocar entre sí. Sin embargo, cuando hago un peso muerto, ¿ya? No existe un límite óseo. Por lo tanto, el único límite que puede existir son esencialmente límites ligamentosos. Por eso es importante que cuando una persona está realizando el ejercicio sea de alguna otra manera controlado, ¿ya? Es decir, baje, controlado, pero que no se deje caer. No se deje caer, ¿ya? Cuando se deja caer, sin control, es el ligamento el que está sosteniendo toda esta estructura. A diferencia que le digo a la persona, hazlo pero controlado, hazlo controlado. Si lo hago controlado, es el sistema muscular el que está controlando el movimiento. Pongamos inmediatamente otro ejemplo. Ahí está. Cuando yo estoy haciendo un ejercicio de prensa 45 grados, ¿ya? La persona hace pum, pum. Bloquea la articulación. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo han visto que las personas hacen eso? ¿Ya? Y alguien les dice, deja una pequeña flexión, ¿sí? Esencialmente, cuando la persona realiza ese movimiento, hiperextiende en una prensa, sucede que son los ligamentos cruzados los que están sosteniendo la articulación. Por lo tanto, es probable que la persona termine lesionándose los ligamentos cruzados, ¿ya? Porque el freno es eso. Me explico. La rodilla tiene la siguiente particularidad. Por una parte, el fémur tiene cóndilos femorales y otros son platillos tibiales. Por lo tanto, el único freno que tienen las rodillas para que esto no se vaya ni adelante ni hacia atrás son los ligamentos cruzados, ¿ya? La rodilla es diferente del codo. En el codo existe una estructura que se mete, el olecranon, en la fosa olecraniana, por lo tanto existe un tope óseo. Yo no puedo hiperextender el codo porque existen dos huesos que se encajan entre sí. En la rodilla eso no pasa. Son solamente ligamentos. Por eso es que uno le dice a la persona, controle el movimiento y no hiperextiendas. ¿Ya? Bueno, y en este caso pasa exactamente lo mismo. Todas las recomendaciones de ejercicio uno le tiene que decir a la persona que haga el movimiento controlado, para que esta flexión de tronco sea
esencialmente responsable de la musculatura, pero no de los ligamentos. ¿Ya? Ahora, habíamos comentado lo siguiente. ¿Cómo van a todo esto? ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Habíamos comentado esto. Tengo los cuerpos vertebrales que forman parte de la columna. Y en medio hay un elemento que se denomina el disco intervertebral. El disco intervertebral esencialmente está compuesto de una parte interna que se denomina núcleo pulposo y a los lados por otro elemento que se denomina el anillo fibroso. Así más o menos. Hemos dicho cuerpo vertebral, disco intervertebral, y el disco intervertebral presenta lo más azul, el núcleo pulposo y lo que está alrededor, el anillo fibroso. Todo eso forma el disco intervertebral. Luego, así es una visión que tiene, ¿ya? Y anillo fibroso, ustedes han escuchado que hay personas que tienen discopatías, ¿ya? Cuando una persona tiene una discopatía, habitualmente nadie le toma mucha importancia porque, ¿cómo se llama? No entiende de lo que se trata, de verdad, ¿ya? Ahora, se me había quedado algo en el tintero. Habitualmente, si el profesor de educación física nos enseña evaluación postural, casi nadie enseña evaluación postural porque luego uno va a veces a un gimnasio, nadie le hace una evaluación postural. Una evaluación postural que es tremendamente importante, no solamente desde el punto de vista de sobrecarga de la columna, sino que también es importante porque existen estas sobrecargas que se pueden dar además a nivel de extremidades inferiores. Es decir, las personas pueden tener a veces un pie plano o un pie cabo. Y en el tema de los pies es otra historia. Es decir, los pies pueden ser pie plano. Y le digo a la persona que corra. Y va a terminar con dolor en la columna, ¿ya? O en la rodilla. Porque cuando las personas tienen pie plano, no desarrollan todas las fases, sino que dejan caer todo su cuerpo. ¿Ya? Punto 1. Pero además, está la siguiente particularidad. Las personas pueden tener a nivel de pie una combinación, todas las combinaciones posibles. Un pie plano, un pie normal, un pie plano y un pie cabo. Dos pie cabos, dos pie planos. Y a su vez puede tener... El pie plano en sí ayuda a ocasionar el seno vago. Exactamente, claro. Normalmente las personas que tienen pie plano, ¿ya? Tienen además la rodilla hacia adentro. Entonces a veces uno le dice a la persona, ya, pero mantén la linealidad de las rodillas, y es porque tiene un pie plano. ¿Ya? Por eso es que una vez se le dice, ya, pero endereza la rodilla, ya te voy a colocar incluso además una cinta, pues entonces empuja hacia afuera. Y la verdad las cosas que el problema nunca fue ese, sino que el problema fue que la persona presenta un pie plano. Ese es el pequeño detalle. Bueno, necesitamos hablar un poco de esto. Normalmente el peso de la columna, o el peso que soporta la columna, esencialmente se distribuye en 70% lo absorbe el disco intervertebral y 30% la faceta. Cuando una persona presenta una discopatía, cambia esta relación y es 50-50. Es decir, aquí va a quedar un poquito mejor. El disco normal, gran parte del peso lo soporta el disco intervertebral, la parte anterior, y solamente un 8% las facetas articulares, que son las que permiten el movimiento. Sin embargo, cuando la persona presenta una discopatía, cambia esta relación y la faceta articular, una zona que no está adaptada precisamente para la carga, absorbe el 40% de esto. Y eso esencialmente va a producir también dolores importantes en la columna. Habíamos dicho lo siguiente, esto es importante. Este es la vértebra, otra vértebra, forma la columna.
Entre vértebra y vértebra está el disco intervertebral, que está formado a su vez por, habíamos dicho, núcleo pulposo y el anillo fibroso. Luego, el núcleo pulposo esencialmente es agua, 80% es agua. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que sucede? Es agua básicamente porque permite la absorción de una gran cantidad de elementos de impacto. ¿Ya? Y el organismo es bastante sabio en este sentido. Existen dos elementos que son incompresibles. ¿Ya? Uno de estos elementos es el agua y otro elemento es el aire. ¿Ya? Ustedes saben de que en las industrias de ropa deportiva en general, lo que más gastan es investigación. Por lo tanto, empezaron a crear una ropa que es, ¿cómo se llama? Una tela bastante especial. Esta tela no es algo del 100%, sino que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Que permite que absorba el sudor y que en realidad también libere un poquito de calor y uno se sienta bien agradable. Bueno, la industria deportiva gasta mucho dinero en investigación, ¿ya? Porque, lógicamente, cuando llega el momento de las Olimpiadas, por ejemplo, lo que hacen ellos es decir cuántas medallas lleva Nike, cuántas lleva Adidas, cuántas lleva Reebok, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso es que financian a los deportistas, los sponsors habitualmente son ropa deportiva, ¿ya? Vamos con este cuento. Entonces, siendo el agua un elemento incompresivo, hace un par de años atrás, las zapatillas Brooks crearon unas zapatillas con cápsula de agua, las Hydroflow. ¿Me explico? A ver, sus zapatillas sí, una zapatilla. La particularidad que tienen estas zapatillas es la siguiente: están hechas de goma, ¿ya? Pero la goma, en la medida que usted la va utilizando, se vuelve más compacta y ya después no absorbe tanto como lo hacía hace 6 meses atrás cuando se la compró. De hecho, es más, los fabricantes de zapatillas deportivas le dicen a las personas que cuando uno va a comprarse una zapatilla específica de maratón, esta zapatilla le sirve para correr 2 maratones. Y después de la segunda maratón está nuevita, pues, la veo así, la lavo así, está nuevita como la van a andar botando. Sí, pero la capacidad de absorción de impacto ya no es la misma. Si usted es un maratonista profesional y corre 2 maratones, bótela. O regálela, haga algo, pero en realidad no le va a servir para correr una tercera maratón. Porque se va volviendo cada vez más compacta. Luego, ¿qué es lo que hicieron en Brooks? Esencialmente crearon zapatillas con cápsula de agua. Porque el agua es incompresible. Nike, como no podía quedarse atrás, creó las zapatillas con cápsula de aire, porque el aire también es incompresible. Por eso están las Nike Air que tienen estas cápsulas. Funcionan espectacular, ¿ya? Hasta que esencialmente usted se le pincha la zapatilla, ¿ya? Y empieza caminando y suena cuenc. Yo también tenía que comprar una zapatilla Nike Air de moda y se me pinchó y ahí ya la tengo ahí, están bonitas, pero la tengo a llegar. Bueno, entonces, esa es la función que tiene el núcleo pulposo. Es un elemento de absorción de impacto y está formado esencialmente por agua, con ese objetivo. Ahora, cuando una persona presenta lo que se denomina una discopatía, lo que esencialmente sucede es que el disco intervertebral perdió agua. Por lo tanto, aquí vamos. Cuando las personas pierden agua, en la medida que va pasando los años. Una persona de 50 años es altamente probable que presente por lo menos un porcentaje importante de todas sus vértebras con discopatía. ¿Qué significa una discopatía? Que el agua que hay en el disco intervertebral ha disminuido, por lo tanto disminuye la altura. Por lo tanto, en forma sana, no sería tan bueno que una persona de 50, 55 años le hiciera demasiado ejercicio con sobrecarga, porque la absorción del impacto va a estar disminuida. Pero eso no significa que no pueda hacer ejercicio. Busca otra estrategia. ¿Y si ha hecho cierto ejercicio, la misma reacción? La misma reacción. El envejecimiento es irreversible.
indeclinable, pero va a tener mejores condiciones, ¿ya? Ahora, pero si quiere fortalecer la musculatura, ¿qué es lo que puedo hacer? Tiene 50 años y no lo puedo sobrecargar demasiado. Existen otras estrategias. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una de estas estrategias? Buscar variables, la prensa, ejercicios que no tenga carga directa sobre la Perfecto, muy bien, eso sería uno, y tal vez otro de los ejercicios sería un principio que decía en los años 70 el viejo y ya fallecido Joe Waiter, un principio que se denominaba el principio preexhaustivo. ¿Lo ubican o no? Vale. Es decir, yo hago primero extensiones, hago femoral y después hago sentadilla, pero mis piernas están tan cansadas porque hice 5 series de femoral y 5 de cuádriceps y 5 de femoral, que ya en lugar de colocarle 100 kilos, ya yo creo que con 70 kilos, las piernas apenas me están perfecto. Sirve para estimular las piernas, pero además me sirve porque no tengo que sobrecargar tanto la columna vertebral. Si el viejo Waiter tenía razón dentro de todo lo que decía. También se pueden primero privilegiar ejercicios de polea, por ejemplo una extensión de cuádriceps. Claro. A lo mejor después lo puedo meter a una prensa recta y después ir a una sentadilla que no va a necesitar tanta sobrecarga en la columna. Exacto. Esa es la claro. idea. Y considerar además de que eso mismo le puede servir para una persona que tenga escoliosis y una persona que tenga discopatía. Importante, sí, sería importante activar antes la musculatura para vertebrar de la zona media del cuerpo. Claro. Eso sería más ventajoso después del ejercicio de polea, cuando lo lleva de ejercicio libre, ahí sería el lugar óptimo para activarla. Claro, ahí sería, y tal vez con un par de planchas, y con eso estaría listo, sin ser el trabajo específico, Claro. ¿ya? Un par de planchas solamente de activación, claro, y ahí ya la persona vamos a tener un cliente que no se va a lesionar durante mucho tiempo. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es lesionar a un alumno. Si lesionamos a un alumno, nos quedamos sin alumno. Y si nos quedamos sin alumno, hasta ahí nos quedamos sin pega. Nos quedamos sin pega, exacto.